paso a nuestro director de la Regional Nariño, el doctor Cristian Pereira Otero, docente y director del Centro de Investigaciones y Estudios Sociojurídicos de la Universidad de Nariño, quien fungirá como moderador. Doctor Cristian, bienvenido. Muy buenas tardes, de verdad muy complacido. Reciban todos y todas un cordial y atento saludo en nombre de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Este es un esfuerzo que se hace de manera conjunta con la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño y su Centro de Investigaciones y Estudios Sociojurídicos, CIESCO. En esta oportunidad, este primer coloquio regional de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional tendrá como título los derechos innominados en tiempos de pandemia. Un tema de verdad muy importante, muy trascendente en estos tiempos. Sin duda alguna, la pandemia puso sobre evidencia las deficiencias institucionales del Estado constitucional, de los estados democráticos de derecho, que demuestran esta deficiencia, esta ausencia en la atención de diferentes derechos sociales, derechos de prestación. Y también han surgido estos nuevos derechos. Hay unos nuevos derechos humanos que parten precisamente de esta cláusula innominada que muchas de las constituciones en Latinoamérica han adoptado. En el caso de la Constitución colombiana, el artículo 94 superior, que habla sobre la enunciación de derechos consagrados en la Carta Política y en tratados y convenios internacionales, no puede entenderse como negación de otros que por ser inherentes a la dignidad humana también les sean propios. Esta la innominada de la construcción de múltiples derechos que parte precisamente de la dignidad, de este fundamento irreductible que se adopta después de la segunda posguerra y que de alguna u otra forma ha permitido construir múltiples principios y valores que materialicen los derechos humanos. En estos momentos para nadie es extraño pensar en derechos diferentes a los clásicos. Hoy en día se está hablando del derecho fundamental a la renta básica, hoy en día se está hablando del derecho fundamental a despedir a los seres queridos enfermos con COVID. Hoy en día se habla del derecho a conectividad como un derecho fundamental que permite el acceso a la educación, al trabajo. Hoy en día hablamos de un sinnúmero de derechos fundamentales, de nuevos derechos humanos en estos tiempos de pandemia. Sin duda, este estado de bienestar está reinventándose, los principios de solidaridad, los mecanismos de protección para materializar los derechos cobran un auge importante y esto será precisamente de los temas que hablarán también nuestros invitados. Me complace en anunciar a nuestros distinguidos y distinguidas invitadas en esta tarde de hoy. Ellos son la doctora Pamela Aguirre Castro, una distinguida académica, investigadora y docente universitaria, quien hablará del acceso a la tecnología como derecho fundamental en estas épocas de pandemia. De la misma manera nos acompaña la doctora Alexandra Ruiz, docente de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño, acá en el sur de Colombia, y de igual forma nos acompaña el egresado, integrante de nuestro semillero de Derecho Procesal Constitucional del área de Derecho Público, Daniel Pastur, quien abordará el tema de la ausencia de materialización del derecho de la seguridad personal en tiempos de pandemia. El desarrollo del evento tendrá las siguientes reglas. Durante los primeros 45 minutos, cada uno de los panelistas abordará en 15 minutos su presentación inicial. Posteriormente, evacuada ya la presentación de su ponencia, procederemos a recepcionar todas las preguntas que hayan podido formular en las distintas plataformas por las cuales está siendo transmitido este evento. Se formularán las preguntas y procederemos entonces a responderlas por cada una de los panelistas. Y finalmente tendremos ya una etapa de conclusiones donde cada una de las expositoras y nuestro expositor concluirán las reflexiones a las que se ha podido llegar en esta importante jornada académica, este primer evento
general de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional Nariño y en un esfuerzo que se hace también en conjunto con la Universidad de Nariño, acá desde el sur de Colombia. Sin más preámbulos, entonces, procederemos a otorgar el uso de la palabra a la profesora Alexandra Ruiz Cabrera, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño, regenta las importantes cátedras de Derecho Constitucional. La profesora Alexandra Ruiz Cabrera es abogada, magíster en Derecho Constitucional y actualmente también está culminando su formación doctoral. Profesora Alexandra Ruiz, el auditorio es suyo, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, doctor Cristian. Para mí es un gusto estar en esta tarde fría que imagino aquí en Pasto y en muchos otros lugares también está así este clima, pero que podamos acompañar con estos importantes temas que nos permitan dar paso a la reflexión. Es un gusto también para mí poder compartir en esta tarde con importantes compañeros de debate, la doctora Pamela Aguirre, a quien admiro, aprecio mucho y a quien nunca pierdo la oportunidad para decirle fue quien me abrió una oportunidad laboral cuando yo residía en el vecino país del Ecuador. De la misma manera también me complace en esta tarde estar acompañada de Daniel, que se ha constituido en un líder dentro de los semilleristas y que permite y siempre está atento a que se puedan construir estos espacios de discusión y de disertaciones donde podamos todos confluir en espacios que precisamente son en realidad unos conversatorios, ¿no? Y que nos dan la posibilidad de explayarnos conforme a las ideas que quizás son causa de recurrentes desvelos, cuando a quienes nos gusta el derecho nos rondan ideas como por ejemplo la que hoy traigo a debate, que precisamente me animé a traerla en esta oportunidad y de compartir lo que considero respecto al tema, precisamente después de escuchar en muchos conversatorios y en muchas oportunidades la situación cuando se pone a cuestionarse de la despedida en condiciones de dignidad de los seres queridos. Y así entonces nos ubicamos en un escenario que para nadie ya es desconocido y que todos lo hemos tenido que abordar de alguna manera, bien sea desde la cátedra, bien sea por haber tenido que sufrirlo con la cercanía de algún familiar, de algún amigo que ha padecido esta cruenta enfermedad con los resultados devastadores que ya conocemos. Y entonces empiezan a rondar las ideas de, bueno, ¿cómo lograr que haya una despedida en condiciones de dignidad si precisamente nos estamos enfrentando a un monstruo que parece que lo impide y que entonces se ha catalogado esta, y bien llamada está, como la enfermedad de la soledad? Porque por el alto riesgo de contagio que presenta, hablando precisamente del coronavirus, entonces hace que esos altos niveles de contagio lleven a que las personas que la padezcan la sufran en aislamiento. Pero entonces nos ubicamos en algunos contextos específicos que yo quiero traerlos en esta oportunidad, que sería un primer contexto, que es ese momento en que el paciente está en esa etapa final de su vida, quizá ya que le podamos denominar como ese lecho de muerte propia de los cuidados paliativos, y también lo quiero abordar desde otra perspectiva, que serían los rituales posteriores a la muerte. Así las cosas, y como bien lo adelantaba el doctor Cristian, el eje temático que nos lleva a analizar y a reflexionar sobre diferentes temas esta tarde es ese paraguas de los derechos innominados, que para mí, como constitucionalista, son la mayor garantía o brindan la mayor garantía a nuestros estados, bajo el entendido, y esto lo hago porque entiendo que en el auditorio hay pues diferentes grados de aprendizaje, entonces como para homogeneizar el léxico, si estamos hablando de estos derechos innominados, son la apuesta de los mismos constituyentes en el sentido de permitir o dejar unas cláusulas abiertas de que así los derechos no estén expresos o codificados, puedan, después de hacérseles un análisis y de que estos son inherentes a la persona humana, puedan, por medio de un desarrollo jurisprudencial, ser reclamados por todos los asociados o todos los ciudadanos. En ese orden y en el paraguas de esos derechos innominados, entonces, traigo ahora
A colación, la temática que ya he advertido va a ser el eje de esta disertación, que es la despedida de los seres queridos en dos escenarios ya planteados. Ahora bien, también quería tenemos allí como para poder ejemplificar estas situaciones y que para que el auditorio comprenda que cuando hablamos y hacemos referencia a estos derechos innominados, estamos haciendo específica referencia a lo que se trata de derechos de la persona humana inherentes a él y que pese a que no están reconocidos expresamente en una codificación, los mismos se pueden hacer valer por la precisa cercanía y por la precisa exaltación al ser humano como tal. Así entonces, entro como en la materia de lo que les comento ha sido motivo de recurrentes desvelos, ¿no? Y es cómo tratar de analizar esta pandemia, estos derechos innominados y el derecho a la despedida. Entonces, como les había anticipado, uno de los primeros escenarios en los que quiero enmarcar las reflexiones es aquel que se centra en los cuidados paliativos. Entonces, recordemos que los enfermos que padecen de esta enfermedad, pues hay algunos tratos que son diferentes de acuerdo a la gravedad y a la sintomatología de los mismos. Hay enfermos que han padecido la enfermedad y posteriormente se recuperan en sus mismas casas y pues por fortuna son casos que han superado acertadamente o de la mejor manera esta patología. Pero sabemos que hay unos casos que se complican y bien puede ser que reciban una atención en casa. Hemos conocido de muchos de esos eventos que pese a haber un acompañamiento de la familia, se ha dado un deceso en las viviendas. Pero el escenario que quiero que tengamos en mente para esta disertación es el escenario que tiene lugar en los centros hospitalarios. Y es precisamente allí donde el paciente, normalmente sujetos de especial protección constitucional, porque son sujetos de la tercera edad, porque son madres embarazadas, porque tienen preexistencias o porque tienen cualquier patología que pueda llevar a, o cualquier situación que pueda llevar a complicar el tratamiento y por tanto a demorar la estabilización o la recuperación de su salud, se ubican entonces en centros hospitalarios. Estando dentro de un centro hospitalario, sabemos que se ha dejado blindada la posibilidad de que los familiares, allegados e incluso amigos puedan compartir con el paciente. Esto debido, y se lo comprende, por supuesto, a la protección que se busca del derecho a la salud y a la vida de quienes quienes quieran estar cercanos a quien padece la enfermedad. Ubicándonos entonces en este contexto propio de esos cuidados paliativos, que ya los entendemos que son los que se brindan en el lecho de muerte, pues es importante tener dos ideas que rijan ese preciso escenario. La primera, que en el final de la vida es cuando menos se debe privar afectivamente a una persona. No se lo debería hacer nunca, pero estamos hablando ya de un lecho de muerte y es donde no puede bajo ningún punto haber privación de afectos, ¿no? Y por otra parte, esto lo llevo como aparejando con el análisis de que la misma filosofía de los cuidados paliativos es incorporar aspectos propios de atención psicoemocional y de atención espiritual. En ese orden, entonces, se ve la necesidad de que estos pacientes que están recluidos en hospitales,
haciendo gala precisamente de esta enfermedad de la soledad, puedan contar con alguien que les lleve un mínimo acercamiento y un mínimo contacto de ese mundo exterior. De esa manera, tenemos que hay quienes ya han dado pasos al respecto. Primero de ellos, Argentina. Argentina, como un estado federado, y por eso hablaré específicamente de Buenos Aires, ha aprobado el 27 de agosto del año cursante una ley por medio de la cual se permite que un familiar entre 18 y 60 años que no tenga preexistencias y que no sea una mujer en estado de gravidez pueda acompañar al paciente que padece de coronavirus y que está en esa fase terminal. Así también en España, el Comité de Bioética de España se ha permitido sugerir al órgano legislativo que emitan una ley en ese mismo orden de acompañamiento a los pacientes que sufren con COVID y que ya estarían prácticamente en la agonía. Y lo ha recomendado entendiendo que es ese espacio en el que se tiene que brindar y que tiene que haber un entorno absolutamente compasivo, que no puede ser garantizado únicamente por el personal sanitario, sino que tiene que trascender a esa calidad asistencial y volverse con una calidad familiar. En ese orden, ubico yo qué sucedería si uno de nosotros, usted que está en el auditorio, yo tengo un paciente que en este preciso momento está en un centro hospitalario y está bajo las condiciones que he descrito, ¿cuál sería la acción? ¿Cuál sería el camino? Entonces, precisamente allí es donde cobran importancia los derechos innominados, porque pese a que no esté en nuestro texto constitucional, se podría acudir, se puede pensar en acudir en la figura del juez constitucional por medio de una garantía jurisdiccional para poder pedir y para poder solicitar que haya ese acompañamiento por parte de un familiar. De allí, yo quiero resaltar la importancia también de las garantías jurisdiccionales, ¿no? Que más allá de las garantías normativas y de las garantías institucionales, estas se erigen en efecto como esos mecanismos reactivos que permiten acudir a una instancia judicial, tocar las puertas de un estrado y pedir que en situaciones como estas, de dignidad absoluta, permitan el acompañamiento para un paciente que se encuentre en el lecho de muerte por lo ya descrito. Entonces, lo importante de las garantías jurisdiccionales como recursos idóneos, efectivos y rápidos, que quizá ni siquiera se concreten en el caso colombiano con la activación de una acción de tutela, esta como genérica de protección de derechos, sino que dentro de la acción de tutela, haciendo acopio o haciendo uso mejor de las medidas provisionales, porque si algo caracteriza este escenario sobre el cual estamos entablando unos fácticos para reflexionar de cómo proceder, pues es que es rápido, es que se está frente a la inminencia de una enfermedad que está atacando y que el desenlace puede ser triste o mortal, ¿no? Entonces, las garantías jurisdiccionales adicionalmente dan el espacio y se convierten en un tipo de visor de los problemas de la ciudadanía para que permitan reflexionar sobre puntos e incluso sobre tópicos que no han sido tratados y que no están codificados y por lo tanto hablamos de estos derechos innominados o de derechos emergentes. Ahora bien, el otro espacio en el cual quiero traer la sede de estas reflexiones es qué pasa con la despedida después de la muerte, ¿no? De los rituales propios después de la muerte. Y en ese orden yo creo que estamos hablando y abonando y tocando terrenos que son del fuero interno de las personas, ¿no? Para muchos la muerte será un acto más, acudir a la muerte será una noche más. Para otros, en cambio, el paso de la vida a la muerte es una trascendencia y para otros es iniciar una nueva vida. Y con el respeto más absoluto a todas las creencias es como tiene que analizarse este tópico de los rituales de la muerte en estos contextos de crisis. Y así, entonces, podemos observar que normalmente son muchas de las culturas minoritarias, y aquí estamos nuevamente de cara a otro tipo de sujetos de especial protección como son las minorías. Para el caso colombiano, minorías étnicas que están alrededor de 4.4 población indígena
de afrocolombianos, que está alrededor de 6.7, y de una minoría más pequeñita que es del 0.006, que pertenecen a los gitanos. Y en ese orden también podemos analizar las circunstancias o cómo estos pueden llegar a concebir la muerte, no únicamente para la población mayoritaria. Y traigo, como les digo, este preciso escenario porque es en esos grupos minoritarios donde más se observan algunas, que por su cosmovisión, algunas particularidades en torno al respeto a la muerte y los rituales propios después de la muerte. Y nuevamente aquí cobrarían relevancia las garantías jurisdiccionales, ¿no? ¿Qué sucedería con alguien que exige que el cuerpo de su familiar les sea entregado para poder cumplir con los ritos propios de la sepultura que a bien tenga, que a bien considere y que sobre todo haya guiado la vida de esa persona que sufrió el deceso, ¿no? Entonces, es necesario como plantear esas precisas condiciones. ¿Y qué harían? Y nuevamente la respuesta sería acudir mediante un juez de tutela, que sería bien un juez constitucional, y quizá haciendo uso de la medida provisional para que se reflexione en torno a este punto y que no únicamente la decisión sea la cremación inmediata, sin que haya la posibilidad incluso de consultarse a la familia o a las personas cercanas de qué consideraba este sujeto en torno a la muerte, de qué concepción tenía en torno a la muerte. ¿Por qué he reflexionado respecto a estos puntos y por qué he traído otra variable que parece que aquí no encajara mucho, que es la propia de los grupos étnicos o minoritarios? Porque haciendo un recuento de algunos instrumentos académicos, encontré uno que me llamó mucho la atención, que es un documento, un artículo publicado por la Universidad de Antioquia, específicamente por el área de antropología, en el cual hacen un análisis de los indígenas wayuu, de los rituales que estos hacen relacionados con la muerte. Y entonces, para esta cultura minoritaria, esta cultura ubicada en el norte de Colombia, cuando un wayuu muere, lo que hace es trascender e iniciar el viaje hacia una otra vida. Una vida donde un espacio que se denomina Jépira, donde éste podrá encontrarse con sus familiares que han fallecido con anticipación y que hacen como un reencuentro de familia. Esa es la concepción, esa es la cosmovisión, esos son sus usos, esas son sus tradiciones, las que, vuelvo y repito, merecen el más absoluto respeto, sobre todo de la cultura mayoritaria. Ahora, ellos conciben que deben haber dos entierros. Un primer entierro en el cual se realiza el duelo respectivo y el luto respectivo, pero en palabras textuales, ellos deben esperar de ese entierro que la parte blanda del cuerpo, de la unidad corpórea, pues se separe y queden los huesos. Y una vez estiman en tiempo que ya sean huesos lo que se encuentran en el entierro, ellos proceden a exhumar el cadáver, a limpiar los huesos, todo esto en medio de un ritual, y con ello hacen un segundo entierro. Y ese segundo entierro no únicamente queda dirigido para los rituales propios con la muerte, sino que esto les permite a ellos realizar recomposición de compensaciones entre miembros de la misma comunidad y adicionalmente una reconfiguración de jerarquías sociales. Entonces vemos que trasciende totalmente al espacio propio del ritual de la sepultura, sino que trasciende a la composición y a la jerarquización y a los modos de vivir de una comunidad. Y en ese orden, pues yo encontré algunos datos, pero que lastimosamente son más dirigidos al derecho de honrar a los muertos, porque así lo trata la Corte Interamericana, como el derecho a honrar a los muertos, pero se circunscribe únicamente como a los eventos en que hay desapariciones forzadas por violencia y no tienen el cuerpo, la unidad corpórea para enterrar, y entonces no pueden realizar el luto respectivo. Pero como estamos hablando de derechos innominados, y esa es la temática que nos concita esta tarde, es perfectamente viable que a ese derecho de honrar a los muertos se les pueda dar tal alcance de que lleve a al menos reflexionar
en torno a esta pandemia, que sí debe darse al menos la posibilidad, y como lo digo, de reflexionar sobre el punto de cómo se podría realizar un tipo de ritual pudiendo garantizar la cosmovisión y los usos y costumbres. Esto lo planteo porque sería tal para una persona que tenga una cosmovisión tan marcada, por lo menos de los guayú, de un segundo entierro, como si alguien perteneciente a la cultura mayoritaria, católico, apostólico y romano, le digan que por un tiempo y transicionalmente no va a existir un Dios trinitario y que tiene que esperarse que se supere una crisis para poder volver a retomar su creencia. Es tan así. Entonces, con esto quiero dejar en el tapete pues, de la reflexión que se pueda pensar, quizás si son innominados, puede ser que sí, puede ser que no, pero sí como en unos derechos que están buscando un alcance y que son situaciones, al menos, situaciones sociales, ahora familiares y personales, que podrían llegar y que pueden llevarnos pues a tocar tópicos propios de ese derecho constitucional que permite y que es tan dúctil para poder darle un respeto máximo a la dignidad humana y a la dignidad como inherente, ¿no? Pues a las personas humanas. Como algunas reflexiones para ya cerrar estos puntos. Ojalá y ningún tribunal constitucional tenga que plantear, hablo de tribunal constitucional o corte constitucional, tenga que llegar a tocar estos temas. ¿Por qué? Porque eso significaría que ya se ha superado esta cruel pandemia que nos ha azotado en este año 2020. Y con ello que ya no habrán más víctimas fatales, ¿no? Y también las consecuencias adversas que alrededor de ello se han presentado, que ya para todos son conocidas. Entonces, ojalá que no sean necesarios tocar estos temas, pero porque la pandemia haya culminado. No obstante aquello, sí que nos queden las reflexiones propias de las dinámicas sociales, de las dinámicas de los grupos minoritarios, el poder pensar siempre en clave de cosmovisión, de quienes tienen una visión diferente de ver el mundo, de que la clave también sea reflexionar en torno a grupos de especial protección en razón a la vulneración alta que padecen, como ya lo mencioné también, serían mayores de 65 años con preexistencias, pensar en ellos, pensar en qué se sentirían. Incluso dejando volar un poco la imaginación, yo pensaba, bueno, y si alguien en esas condiciones en cuidados paliativos quiere testar, quiere hacer uso de su derecho a dejar un testamento, ¿se está haciendo? ¿Se está materializando? ¿No lo puede hacer? Son todas estas entonces planteamientos que nos llevan quizá a llevar una discusión que es propia del plano académico en el mundo del derecho constitucional, en el mundo de los derechos humanos, pero particularmente en el mundo de los afectos y de la cercanía. Con esto les agradezco por escuchar mi intervención y qué bueno que podamos seguir debatiendo de estos temas. Mil gracias, doctora Alexandra Ruiz. Muy interesante su disertación. Sin duda alguna, la experiencia que la República Argentina, como también la monarquía constitucional española, le presenta al mundo en la construcción de estos derechos que son, en últimas, respuestas a esas nuevas necesidades sociales. Sabemos entonces que los derechos fundamentales nacen precisamente de estos valores y principios básicos que la sociedad adopta y que entiende que debe proteger de manera prioritaria. Entendemos que los derechos fundamentales son derechos humanos constitucionalizados, con garantías reforzadas de protección y que se positivizan este tipo de textos y obedecen precisamente a esos bienes más apreciados de una sociedad. Los hechos hacen al derecho y la misma jurisprudencia constitucional colombiana ha dejado sentando unos criterios, unos requisitos para su identificación. Nos hablan de un contenido esencial, todo derecho debe provenir de la dignidad humana, nos habla de una garantía reforzada de protección, un mecanismo jurídico que lo haga exigible, que lo pueda materializar, acción de amparo, acción de tutela, acción de protección de derechos, pero también nos habla la jurisprudencia constitucional colombiana de esa relación directa de un derecho con un principio constitucional. Y bueno, y un sinnúmero de criterios fácticos, criterios
criterios de taxatividad, de conexidad, de remisión expresa, y obviamente aquí el criterio de la condición inherente de la persona humana, que es de donde se desprenden los demás derechos. Muy pertinente estas reflexiones que deben de hacerse siempre en clave de dignidad humana, en clave de constitucionalidad, y obviamente con eso también con ese importante que se debe tener frente a estos grupos minoritarios, quienes tienen unas cosmovisiones de vida totalmente diferentes y quienes también pueden ir construyendo desde estas cosmovisiones unos nuevos derechos. Muy interesante, muy pertinente, la reflexión que nos presenta la profesora Alexandra Ruiz. Me permito entonces dar el uso de la palabra a un estudiante egresado, miembro del semillero Nuevo Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño y de igual manera integrante de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional en su regional Nariño, Daniel Paspur. Daniel abordará el tema de la ausencia de materialización del derecho a la seguridad personal en tiempos de pandemia. Un importante tema que también ha cobrado trascendencia en los últimos momentos. Daniel, bienvenido. El auditorio es suyo y cuenta con 15 minutos para la presentación de su ponencia. Muy buena tarde para todas y todos. Mi nombre es Brian Daniel Pastor Condal, actualmente integrante del semillero Nuevo Derecho, de la línea de investigación de Derecho Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño. Antes de iniciar con mi disertación, agradecer de manera previa a la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional por propiciar el presente evento, que nos ha permitido también la democratización del conocimiento para todas las personas que están como oyentes de esta transmisión. El derecho a la seguridad personal ha sido tomado por parte de la Corte Constitucional, básicamente como un derecho innominado en su inicio, pero con posterioridad fue considerado como un derecho fundamental. Realizaré inicialmente un trayecto histórico de cuál ha sido básicamente esta evolución, y para ello traeré a colación 4 sentencias que debemos básicamente vislumbrar, como son la sentencia T-590 de 1998, la sentencia de unificación 256 del mismo año, la sentencia T-1619 del 2000 y la sentencia T-1206 del 2001, donde se pudo denotar por primera vez el concepto básico sobre lo que se entiende por seguridad personal, como aquella prerrogativa que está en cabeza de todos nosotros ante circunstancias excepcionales, cuando nos encontremos en riesgo, tanto a la integridad como a la vida, y sea necesario solicitar protección por parte de las diferentes autoridades que tienen a su cargo básicamente el realizar la salvaguarda y adoptar las medidas necesarias para que no nos encontremos ante riesgos extraordinarios de esta índole. Inicialmente se trataba a este derecho como una prerrogativa en conexidad con el derecho a la vida y también a la integridad personal, pero esto cambió a raíz de la sentencia T-719 del 2003, donde se comenzó a tomar también un carácter integral del articulado constitucional, inicialmente por su preámbulo y después también por la connotación de los tratados y convenios, y además de ello también diferentes instrumentos internacionales que hacen parte del jus cogens de nuestro Estado. De ellos podemos traer básicamente a colación la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y en igual sentido la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se le dio un sentido y alcance al derecho a la seguridad personal, especificando que su contenido es variable, y en igual sentido se tomó en cuenta que este derecho tiene una limitación en lo que tiene que ver con el contexto sociopolítico y jurídico en el que se encuentran las personas amenazadas. La población objeto de este derecho básicamente no ha cambiado hasta el día de hoy. Defensoras y defensores de derechos humanos. También podemos mirar a líderes políticos, docentes, como en los últimos casos sonados, y también funcionarios públicos, como lo son los jueces de la República. Dentro de la última línea de la Corte Constitucional en sus sentencias entre el 2014 y 2018, se le ha dado 3 órbitas al derecho a la seguridad personal.
La primera de ellas, considerándolo como un valor que se encuentra expreso dentro del preámbulo de la Constitución al especificarse que es básicamente parte de la voluntad soberana del pueblo el buscar asegurar la vida, convivencia y paz, entre otros, de todas las personas que nos encontramos en el territorio colombiano. En segundo lugar, se lo toma también como un derecho colectivo, dado que se debe dar a todas las personas del territorio nacional sin distinción alguna. Siempre está claro que existan las circunstancias de riesgo contra su vida. Y en igual sentido, también como un derecho fundamental, como una prerrogativa en favor de aquellas personas que generalmente protegen el erario público, aquellas personas que también se encargan de proteger nuestro medio ambiente, no solo ellos, sino también a las comunidades más vulnerables. Otro punto que quiero traer a colación es relacionado a cuál es el mecanismo idóneo. Pues inicialmente se pensaría que son las entidades quienes se ocupan básicamente de adoptar las medidas necesarias para promocionar los derechos y evitar este tipo de agresiones en los diferentes territorios, y además de ello, aquellas medidas que sean indispensables para poder conseguir básicamente que su vida no se encuentre en riesgo. Sin embargo, esto no ha sido así. Y se ha debido recurrir básicamente a la Corte Constitucional a través de sentencias de tutela que han permitido develar que se permite básicamente su incorporación a la luz de dos requisitos. El primero, que estas personas se encuentren ante un riesgo extraordinario, y el segundo de ellos es también que este riesgo sea excepcional, sea un riesgo que sea serio, un riesgo que además de ello sea claro y también que sea desproporcionado. Para nadie es un secreto, en el panorama nacional nos hemos teñido de rojo, y básicamente todos los casos de asesinatos de lideresas y líderes sociales no han pasado un momento de conmoción. Pero deberíamos analizar esto a la luz también de las cifras. En el informe elaborado por parte de Somos Defensores, un programa que básicamente se encarga de dilucidar cómo está la situación de garantía de derechos para defensoras y defensores de derechos humanos, se denotan las siguientes cifras macabras. La primera de ellas, que ha habido un aumento del 61% de los asesinatos de líderes sociales en el primer semestre del 2020 en comparación al anterior año. Esto quiere decir que pasamos de 59 líderes asesinados en el primer semestre del 2019 a 95 en el 2020 en los primeros 6 meses. Además de este conglomerado y este total, también hay que traer a colación que el 48% de los casos totales se han desarrollado básicamente los asesinatos dentro de los lugares de confinamiento de estas personas a causa de la pandemia, es decir, 46 de estos casos. Entre los casos, y mirándolo con una perspectiva de género en que se han encontrado básicamente mujeres involucradas, pues encontramos que el 30% de ellos han atendido a situaciones que se pueden tipificar como feminicidios. En igual sentido, no ha existido una labor de investigación propicia por parte de los entes de investigación como son la Fiscalía. ¿Y por qué se da esta situación? Pues básicamente es porque también se ha tendido a dulcificar el lenguaje, a llamarlos como asesinatos colectivos, cuando no es así. A lo ocurrido de los primeros 6 meses del 2020, contamos con más de 65 masacres que han consolidado más de 200 víctimas. Y no solo este punto, sino que además debemos considerar la política de gobierno, que nada ha aportado realmente a buscar medidas adecuadas y que se realicen en consenso con los diferentes territorios, sino más bien que atienden básicamente a un Estado corporativo, que lo que vislumbra es buscar básicamente dádivas para el sector empresarial y financiero. Otra cuestión clara es el entendido de que hace también falta un cambio de la Administración de Justicia en cuanto a su sistema tecnológico, y no que por parte del gobierno generalmente se propicie el atacar la independencia judicial, como se ha visto en los últimos casos, uno de los más resonados ante la Corte Suprema de Justicia. Otro punto importante que se debe traer a colación en este importante espacio es el referente a cómo ha aumentado también la violencia en las zonas rurales, especialmente porque el acuerdo de paz está siendo vulnerado por todas las órbitas y por todos los entes que se encuentran a cargo del gobierno nacional. ¿Y esto a qué se debe? Básicamente
a que la erradicación de cultivos ilícitos y las personas que se trataron de someter básicamente a este procedimiento no fue escuchada. Se ha expandido de igual manera la militarización, y esto lo que ha provocado es que tengamos un aumento exponencial del 157% de agresiones por parte de personas de las fuerzas públicas. Y no solo ello, sino también agresiones por parte de fuerzas extranjeras, como los últimos convenios que se han adelantado con el Estado, pues básicamente el más reconocido como es el norteamericano. Un último punto que también quiero traer a colación en este importante espacio es el relacionado a cuál es básicamente el punto en el que la academia deberá actuar, y será el hecho de que debemos promocionar los derechos humanos como estudiantes, no sencillamente desde el quehacer de las facultades de Derecho a través de consultorios jurídicos, sino también involucrándonos con las causas sociales, involucrándonos también con los movimientos que convergen de manera simultánea en búsqueda de la promoción efectiva de los derechos fundamentales. Sin embargo, algo que no queda claro es básicamente por qué se han adelantado perfilamientos contra diferentes líderes políticos, contra líderes sociales, contra columnistas y periodistas por este gobierno. Y en igual sentido, tampoco queda claro por qué aún permanece ese sentido de incertidumbre y de zozobra por todas las comunidades. Pues básicamente, mirar que un Estado se está vendando los ojos para no tomar en consideración sus peticiones, y donde nosotros nos volvemos en cierta manera también cómplices al simplemente no pasar de un momento de asombro de algunos días mientras pasa el momento coyuntural. La invitación que realizo en este momento a todas las personas que nos están escuchando es que desde los diferentes ámbitos en los que nosotros básicamente nos desenvolvemos, propendamos por ser también personas conscientes de la realidad de nuestro país, y de igual manera que busquemos opciones para que esto no se quede básicamente como un estado de normalidad, sino que también luchemos de manera constante a través de la lucha popular por un cambio básicamente en la conciencia, y que pueda permitir con posterioridad un cambio estructural dentro de la estructura de poder que al momento nos acecha. Muchas gracias. Mil gracias, Daniel Paspur. Muy interesante la presentación que realiza sobre el derecho a la seguridad personal en estas épocas de pandemia, donde efectivamente se logró evidenciar no solamente esa ausencia institucional del Estado para atender el derecho a la salud, a la seguridad social, sino también a esta gama de derechos civiles, políticos, entre ellos el derecho a la seguridad, que de alguna u otra forma se ve aminorado en estas épocas, más aún en poblaciones que han sido objeto de riesgo en estos procesos en donde grupos al margen de la ley han llevado a acabar una cantidad importante de líderes sociales. La cantidad de masacres que se ha presentado en Colombia aterra a la sociedad y al mundo. Y sin duda alguna el papel del Estado en la tarea de salvaguardar la vida como uno de los principales derechos fundamentales que tiene no solamente cimiento constitucional, sino también convencional, pues ha sido precario. Bien, procederemos ahora a escuchar a la doctora Pamela Aguirre Castro, una importante investigadora, académica, una jurista ecuatoriana que tiene una importante trayectoria académica y que se ha desempeñado también en la consultoría de temas de derechos humanos, de derecho internacional de los derechos humanos. La doctora Pamela Aguirre abordará el tema del acceso a la tecnología del derecho fundamental en épocas de pandemia. Entender que hoy en día la tecnología dejó de ser quizá un privilegio para constituirse en un derecho constitucional fundamental. La misma Constitución de Bolivia en su artículo 20 nos habla del derecho fundamental a las telecomunicaciones.
varias constituciones en Latinoamérica han avanzado en esos temas, por lo menos desde el punto de vista teórico, pero solamente fue hasta esta época de pandemia cuando de verdad se entendió la necesidad de tener pues una adecuada infraestructura de conectividad que permita garantizar con ello otros derechos fundamentales, la educación, el trabajo a través de las figuras del teletrabajo, del trabajo en casa, hacen que la conectividad, que el acceso a Internet se constituya en un derecho fundamental. La salud global, otro tipo de derechos fundamentales, la renta básica, el mínimo vital, un sinnúmero de derechos fundamentales. En esta oportunidad, entonces, la doctora Pamela Aguirre nos compartirá esta reflexión que tiene como resultado, precisamente, después de estas épocas difíciles, la humanidad de conectarse y de poder acceder a esta red de información para la formación, para la educación, para el trabajo. Doctora Pamela Aguirre, bienvenida. Este es el coloquio regional de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, de la cual usted también es miembro. Bienvenido también a la Universidad de Nariño. Qué gusto saludarla desde la República de Colombia. Bienvenida, el auditorio es suyo. Buenas tardes con todos, bueno, a los que nos acompañan en esta sala virtual Zoom y a quienes también nos siguen desde Facebook Live. Yo estoy feliz de poder compartir este panel con colegas colombianos a los que aprecio y además admiro mucho. Muchísimas gracias al doctor Cristian Pereira, al semillero Daniel Paspur, a la doctora Diana Beltrán y una especial referencia a mi querida amiga y colega y excompañera Alexandra Ruiz. Para mí, la verdad, como les digo, siempre en Colombia me sentí en casa y espero también poder reflexionar con ustedes de esta manera bastante amplia sobre este nuevo derecho. Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación y además siempre presta para colaborar con la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, de la que ya soy parte ya 12 años. Muchísimas gracias. Bueno, en esta tarde quiero compartirles las reflexiones sobre el derecho al acceso a la tecnología como un derecho humano plenamente exigible. Y para ello abordaré tres temas centrales. El primero, la pandemia, cómo esto ha incidido nuevamente en nuestras vidas. Voy a abordar dos temas en ello. El desafío que tenemos sobre la democracia y el desafío que tenemos respecto a la desigualdad. Por segundo tema, abordaré qué es lo que significa este derecho, en dónde lo podríamos encontrar en instrumentos internacionales de derechos humanos. Y finalmente, unas reflexiones de cómo se aplicarían estas obligaciones internacionales en cada una de nuestras latitudes, en específico latitudes latinoamericanas. Pues con ello empezaré. El primero, ¿qué implicó la pandemia? Pues como sabemos, la pandemia trastocó la normalidad, la famosa normalidad, trastocó los cánones que teníamos establecidos, nuestro ritmo de vida. Y esto ciertamente generó un cambio en las relaciones sociales, en las relaciones de trabajo, en las relaciones familiares, lo cual nos ha generado o nos ha colocado en otro desafío, en otras situaciones. Pero además es algo importante, que la pandemia profundizó problemas ya existentes. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues no es desconocido a partir de las mediciones internacionales, en específico el Latinobarómetro, se ha identificado que Latinoamérica es una de las zonas más desiguales del mundo. Y además, como bien se ha señalado, el tema o la pandemia, el virus no es discriminatorio, pero sus efectos sí. ¿Qué quiero decir con esto? Pues debemos tener presente que la mayor letalidad de la pandemia se da en aquellas personas, en aquellos grupos de personas que se encuentran desprotegidas o que históricamente han sido discriminados. Así, por ejemplo, podemos identificar que en Estados Unidos las personas afrodescendientes tienen 4 veces más letalidad frente a la población blanca. Los hispanos en Estados Unidos de igual manera tienen 2 veces mayor letalidad que la población blanca. Esto ocurre exactamente igual en Brasil y en otras latitudes de la misma manera, con obviamente las focalizaciones.
En el caso de Brasil no hay la misma letalidad de personas indígenas que, por ejemplo, en Bolivia, pero lo que nosotros sí podemos identificar de estos indicadores es que existe una situación de desigualdad estructural que la pandemia ha profundizado. Luego, claramente, no solo que ha profundizado la desigualdad, sino que además tiene un impacto diferenciado mucho más agresivo en aquellas personas de las que existe doble condición de vulnerabilidad, lo que se conoce como y se genera una discriminación por varias dimensiones. Tenemos en el caso de las niñas indígenas, tenemos en el caso de las mujeres en zonas rurales, de los niños afrodescendientes, de las personas en situación de calle, de los refugiados, con lo cual estamos ciertamente viendo efectos desastrosos en determinados grupos de población. Entonces, lo primero que debemos tener presente y debemos reconocer es que si bien, vuelvo a esta idea, el virus no es discriminatorio, afecta a todos, pero sí los efectos que pueden advertirse de esta terrible pandemia. Y luego, otro de los puntos importantes para el acceso a la tecnología, ya vamos a ver por qué, es la democracia. Nos encontramos frente al desafío de la democracia, una democracia que, sobre todo en Latinoamérica, es débil, se está enfrentando movimientos importantes. Tenemos en Chile la constituyente, tenemos en Perú un presidente defenestrado, es decir, tenemos circunstancias que están generando o que están cimentando, están golpeando a esta democracia. En el mismo Colombia, la Minga, que llegó hace algunas semanas, trastocando las estructuras clásicas de poder. Y para esto nosotros tenemos que ponernos a reflexionar que la pandemia está agudizando el acceso a la participación política. Y está agudizando el acceso a la participación política porque efectivamente solo van a poder acceder o solo accederán aquellas personas que tienen la posibilidad de estar comunicados, la conectividad, y además tienen todos los servicios de salud y tienen todas las oportunidades de prevención. Súmenle que la democracia está siendo fuertemente trastocada, y no, esto pasó lamentablemente en mi país, pero no solo en mi país. La pandemia, los estados de excepción han sido lamentablemente el germen que se ha esparcido, se ha duplicado, se ha triplicado para los casos de corrupción. La pandemia ha generado o ha recrudecido los actos de corrupción, habida cuenta de que es el espacio fértil para las compras sin los procedimientos, para obviar las normas legales, las normas reglamentarias, y con eso se ha visto un oportunismo de ciertas personas que han minado de esta situación. Pues aquí simplemente recordar esta reflexión que ya Gargarella la estaba haciendo en esta época, a inicios de abril, y señalaba en contra de los estados de excepción, a propósito de lo que decía nuestro compañero hace un momento, que en estos estados de excepción, en esta época excepcional, es cuando mayor cuidado y mayor atención se debe tener sobre las normas y los procedimientos. Pero ¿qué tienen que ver estos retos que tenemos de la pandemia, por un lado de desigualdad estructural y por otro lado de democracia? Pues que el acceso a la tecnología se erige como un derecho humano. Fíjense que antes de la pandemia, Naciones Unidas, a partir del mandato especial, determina una relatoría para el acceso a la tecnología, para tratar de desarrollar contenidos sobre este derecho, para difundirlo. Y por otro lado, acá en Latinoamérica, en el 2019, la CIDH emite un informe muy interesante sobre acceso a la tecnología. ¿Y qué significa esto de acceso a la tecnología? Pues el acceso a la tecnología es el derecho de toda persona a participar en el progreso científico y sus beneficios, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en términos ligeramente diferentes, el derecho a gozar de estos beneficios de progreso científico y sus aplicaciones, que se reconoce en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este derecho suele considerarse como un medio para promover la realización de otros derechos, no obstante de aquello, a pesar de que satisface las necesidades comunes de toda la humanidad, y está relacionado con las consecuencias adversas para la integridad y dignidad de los derechos de los individuos, sí que se lo está tratando, y en esta pandemia nosotros tenemos que enfocar
nuestros esfuerzos como juristas, como activistas, en tratarlo como un derecho autónomo. El derecho a participar en el progreso científico y sus beneficios, reconocido en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y como hemos hecho referencia también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 15.1b, se señala este contenido madre de acceder al conocimiento de la humanidad, acceder en términos equitativos, acceder para que estos intereses morales y materiales puedan generar un conocimiento en beneficio de la humanidad. También es importante señalar que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales además establece observaciones de los Estados partes de promover la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura, de respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora, esto en el artículo 15, número 3, y reconocer los beneficios que se derivan del fomento, el desarrollo de la cooperación de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales. Es por eso, además, que esta relatoría especial creada en el 2015 y que se ha renovado su mandato, dicho sea de paso, considera que los llamamientos a la cooperación internacional en la esfera de la ciencia y las transferencias de las tecnologías deben ser más enfáticas por parte de Naciones Unidas para, con base en el principio de la solidaridad, llegar realmente a una ciencia de todos. En el campo de la Carta Interamericana, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Carta de la Organización de Estados Americanos señala que los estados difundirán entre sí los beneficios de la ciencia y de la tecnología, promoviendo el intercambio y aprovechamiento del conocimiento científico y tecnológico. Además, la Declaración Americana señala que toda persona tiene derecho de disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos, y el derecho a la protección de los intereses morales, materiales, que se corresponden por razones de inventos, obras literarias, científicas, artistas, sea de autor. Esto básicamente nos permite identificar que tanto en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos como en el sistema regional existe normativa pertinente que nos invita a pensar que este derecho es un derecho autónomo. Pero ¿qué implica este derecho? ¿Qué fases implica este derecho? Primero, algo que parece que se deriva de esta circunstancia en la que, como Cristian efectivamente lo señaló, pues nos hemos volcado a la virtualidad, y es el famoso acceso al Internet. ¿Por qué el acceso al Internet formaría parte de este derecho? Porque nos permite, a partir de esta tecnología de comunicación, realizar las actividades básicas que estaban llamadas en la antigua normalidad, como por ejemplo la educación, el trabajo, como por ejemplo el auxilio, algo que tal vez también nos olvidamos cuando no tenemos esta perspectiva de género, porque fíjense ustedes que para acudir a denunciar, generalmente las víctimas de violencia sexual, de violencia de género, pues acudían a las comisarías, a la fiscalía, a la entidad correspondiente. Cuando no se cuenta con tecnología adecuada, inclusive se niega el acceso a la justicia. Entonces, el Internet se constituye en una de esas fases, en una de esas aristas de este derecho al acceso a la tecnología. Pero ojo, no solo estamos hablando de la posibilidad de un acceso potencial, estamos hablando de un acceso real. Esto quiere decir conectividad, dispositivos y conocimiento. Conectividad, pues, que el Internet abarque al territorio, que exista una cobertura. Fíjense ustedes que en Centroamérica solo el 30% de la población tiene acceso al Internet. Es decir, el 70% de la población ha quedado aislada durante la pandemia. Es un tema gravísimo, que no se lo reflexionaba y no se ha trastocado estas bases. Conectividad, dispositivos. ¿Cuántas personas tienen dispositivos adecuados para poder realizar esta conectividad? Y aquí nuevamente el reto de la diferencia estructural, de la discriminación estructural que existe en nuestra Latinoamérica. Los niños están accediendo a educación virtual. Los niños en ruralidad están accediendo realmente a educación. Tienen dispositivos con capacidad de albergar toda la tecnología necesaria, poder abrir las plataformas, tener la conectividad necesaria
y además que cada uno cuente con su dispositivo para poder cumplir con las tareas diarias que se envían. Y finalmente, conocimiento. Supongamos que en la ruralidad, pues sí existen niños que tienen sus dispositivos y sí supongamos que existe cobertura, algo que en mi país es bastante deficiente, creo que en Latinoamérica no es muy diferente la situación, pero supongamos que existe la cobertura y que cada uno tiene su dispositivo o al menos tienen acceso a un dispositivo. Existen analfabetos tecnológicos. Tenemos padres que no conocen de la tecnología y son ellos quienes están enseñando a sus hijos. La deserción en educación en este año será desastrosa en números de desarrollo infantil, de desarrollo de educación. Un tema que no está siendo abordado y que forma parte del acceso a la tecnología. Primero, avances tecnológicos en relación al conocimiento. ¿Cuánto se ha hablado o cuánto se ha reflexionado sobre el derecho de la humanidad a contar con la vacuna? ¿Qué va a pasar con las patentes de todas estas multinacionales, de todas estas farmacéuticas que están desarrollando los estudios de la vacuna? ¿Qué están haciendo los estados para acceder a estas vacunas? Y sobre todo, que la población que la necesita pueda tener un real acceso a ellas. Sobre esto tampoco se han reflexionado. Y Latinoamérica se está quedando a la cola. Y se está quedando a la cola, ¿por qué? Porque las negociaciones son multilaterales. Es decir, cuando América Latina decida unirse y decida negociar en conjunto, será mucho más poderoso si negocia Ecuador, si negocia Colombia, si negocia Bolivia por separado. Ciertamente habrán países que son bastante más fuertes, pero los países más en vías de desarrollo, los países más pequeños y los países con menor PIB, tendremos graves consecuencias sobre este acceso a este conocimiento tecnológico que es justamente una vacuna. Entonces, es un derecho, sí, tenemos fuentes internacionales y ya como también lo hizo referencia Alexandra, pues ustedes en Colombia tienen ya este profundo debate de la cláusula innominada, es decir, pueden entrar a su ordenamiento sin mayor dificultad. En el caso ecuatoriano, pues nosotros tenemos la cláusula abierta de derechos, lo cual quiere decir que cualquier derecho que se encuentre protegido, pues forma parte de nuestro ordenamiento constitucional. Tenemos la interpretación más favorable del artículo 29 de la CAF, tenemos una jurisprudencia de la Corte Interamericana que ha ido desarrollando el contenido de los derechos económicos, sociales y culturales, y esto ciertamente puede ser un grave, o más bien dicho, puede ser es de gran ayuda para el desarrollo de este derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que las obligaciones de respeto, garantía y adecuación claramente pueden ser identificables en este derecho. Ahora, este derecho yo me animaría a pensarlo y me gustaría reflexionar con ustedes. Este es un paper que lo estoy desarrollando de investigación, pues no creo que podría enmarcarlo exclusivamente en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales. Porque si bien tiene características, y son fundamentales las características de disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad, creo que al ser un derecho medio, al igual que el debido proceso o al igual que la libertad de expresión, tienen elementos muy interesantes que pueden ser asemejados a los derechos económicos, a los derechos civiles y políticos, derechos de exigibilidad directa, derechos en los cuales nosotros podríamos, como ciudadanos, pedirles al Estado esa exigibilidad en términos de clave de derechos medio a otros derechos y derecho autónomo. Para ser respetuosa con el tiempo, como conclusiones, lo que quisiera también dejarles acá como una pregunta y como una premisa es: ¿de qué nos sirve hablar de este tipo de derechos si realmente no acercamos el derecho a la sociedad? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si bien como juristas, como constitucionalistas, como activistas de derechos humanos, estamos pensando en nuevos derechos, en nuevas formas de exigirlos, esto en qué medida se traduce en mejorar las condiciones de vida
de nuestros países, de las personas que viven en esta Latinoamérica profundamente desigual. El derecho tiene que cambiar realidades. El sistema interamericano ha sido transformador en muchísimos ámbitos para cambiar estas realidades. Creo que a partir de las respuestas que ha dado la Comisión Interamericana a partir del SACROI, COVID-19, de estas respuestas oportunas, inmediatas, ha sido importante, pero creo que debemos pasar a la siguiente fase, y es esta fase de reflexión sobre este derecho y cómo nuestros países están respondiendo frente a esta necesidad de reconocer este acceso a la tecnología en estas múltiples dimensiones. Yo he hablado específicamente de dos, que tienen que ver con el acceso al Internet como medio para todas las demás actividades que nosotros las veníamos ejerciendo en la normalidad, y por otro lado este derecho, este acceso a la vacuna, como beneficio de la humanidad, del conocimiento científico de todos, pero existen varias aristas que tienen que ser desarrolladas y que los estados deben en conjunto pensar en ser bloques sólidos para que esta pandemia nos deje un resultado positivo, y ese resultado positivo es transformar estas circunstancias o estas situaciones estructurales de discriminación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Pamela Aguirre. De verdad, muy ilustrativa, muy interesante la reflexión que usted ha puesto de presente en esta tarde-noche académica. Sí, para todos es claro que la construcción de los derechos, como lo habíamos dicho en un principio, hunde sus raíces en esta norma, regla, principio y valor denominada dignidad humana, que ha permitido no solamente en las constituciones de la segunda posguerra, sino también en constituciones latinoamericanas, invocarla para que desde allí podamos construir un sinnúmero de derechos, porque en últimas la materialización de estos derechos van a tener como constructo final la paz. Desde la Constitución o el proyecto de Constitución francesa de Pétain, 1940, la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Europea o el proyecto de Constitución Europea, todos invocan la dignidad humana. La Constitución de Italia del 47, de Bonn del 49, de Portugal del 76, de España del 78, de Brasil del 88, de Colombia del 91, de Ecuador en el 98 y luego en el 2008, de Bolivia en el 2008, de Paraguay en el 98, de Argentina en el 94, siguen invocando siempre la dignidad humana, y es esta la que ha permitido construir un sinnúmero de derechos en estados constitucionales democráticos que adoptan la fórmula jurídica política del Estado Social de Derecho, y que no se pueden negar, más aún cuando tienen el manto que cobija, que abriga del sistema interamericano de derechos humanos, que también obviamente invoca la dignidad y que ha desarrollado este principio de pro persona para la protección de los derechos. En el caso colombiano, ya nuestra jurisprudencia constitucional en el año 2002 ya entendió que la dignidad no solamente era un principio, un valor, sino también un derecho constitucional autónomo, y que involucraba garantizar unas condiciones mínimas que hagan agradable la existencia, pero no solamente eso, sino que respetar también la integridad físico y moral de los proyectos de vida. Y es allí entonces donde la dignidad puede tener diferentes matices en la construcción de múltiples derechos fundamentales y de múltiples derechos humanos. Bueno, las preguntas que se nos han puesto de presente son múltiples. Yo creo que podríamos responderlas porque son transversales, los distintos panelistas. La primera pregunta que tengo aquí sobre la mesa es: ¿cómo nacerían estos derechos? ¿Por iniciativa de los congresos, de los parlamentos, o por los jueces en ese activismo judicial? ¿Cuál sería entonces el actor protagónico en estos estados constitucionales en donde
pensaríamos en principio que son los congresos o parlamentos los que tienen revestida cierta legitimidad por el voto popular del constituyente primario, o de verdad debemos dejárselo a los jueces en esa crítica que se ha hecho del activismo judicial, donde los jueces han venido construyendo derecho, pero quizá es una tarea más acercada a los parlamentos o los congresos. Quisiera entonces poner de presente esta primera pregunta. No sé si los panelistas la quisieran responder uno a uno o si hay alguno en especial. Profesora Alexandra, doctora Pamela. Diga, doctora. No, dale. Bueno, todavía sigue imperando la jerarquía, doctora. No, nada que ver. Como lo había expuesto, y creo que le dediqué algunas líneas puntuales a ese preciso punto, y lo hago desde el sentido, sobre todo, de las garantías jurisdiccionales, ¿no? Recuerdo patente como en mis clases, por ejemplo, en la maestría, tratando este tipo de instrumentos como unas herramientas que permiten materializar específicamente esos derechos, pero entonces aquí lo vemos en doble sentido. Permite materializarlos cuando ya están positivizados, pero también da la posibilidad de que permite codificarlos cuando no lo están. Veo así y analizo así entonces las garantías jurisdiccionales. En el caso de Colombia, pues esta acción de tutela se erige como una máxima herramienta, una herramienta genérica que busca la máxima protección de los derechos. Y es así como, tal como lo planteé en la exposición y lo sigo sosteniendo en este momento de las preguntas, se vuelven como una especie de visor donde van detectando los problemas que con la evolución y con la dinámica de la vida, a veces un poco desagradable, como por lo que pasó en este año 2020, pero van llevando a que las garantías jurisdiccionales, una acción de tutela, por ejemplo, sea por medio de un visor, el juez empiece a examinar esas realidades y empiece a construir y a dotar de contenidos derechos que existan o a pensar en nuevos derechos, como es el caso de la propuesta que yo estaba planteando con la despedida de los familiares en estas circunstancias de COVID. Entonces, en ese orden, y para observar la respuesta, no me atrevería a hacer y no quisiera tocar el punto de los legisladores, sino que me quedaría con el aparte propio de que lo pueden hacer los jueces por medio de ese activismo constitucional, teniendo a los jueces ya como protagonistas, no solo a los jueces de altas cortes, sino a todos los jueces que como activistas dentro del proceso de las decisiones, como conocedores de los fácticos, como conocedores del rostro que está pidiéndoles y que está invocándoles un derecho, puede dotarlos de contenido y que poco a poco van haciendo eco. Esto es una sumatoria de esfuerzos, una sumatoria de compromiso, tanto académico, pero y si estamos hablando en el campo judicial, una sumatoria también de compromiso y responsabilidad de los funcionarios judiciales, que acuciosamente y con una buena reflexión pueden lograr esta viabilización de contenidos. Lo triste sería encontrarse con acciones de tutela que simplemente se limiten a estudiar que el derecho no está y que quizá haya un desconocimiento, que espero que eso jamás pase, de los derechos innominados y que se limite a sacar como improcedente una decisión, sino que se dé el tiempo y que se brinde todo el espacio y la oportunidad para que en el resolver el recurso que se le ha puesto de presente pueda empezar a explorar este tipo de temáticas y a darles configuración a nuevos derechos. Muchas gracias, doctora Alexandra Ruiz. Profesora Pamela, ¿quisiera usted complementar la respuesta? Sí, claro que sí. A ver, me gustaría que nos pongamos en el escenario del desarrollo de algunos derechos que han costado. No voy a hablar de los derechos clásicos, de los derechos civiles y políticos, que sí costaron mucho, varias revoluciones, pero en el concierto actual o en el concierto moderno nosotros hemos podido identificar derechos que han sido reconocidos a través justamente de los jueces. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, a propósito del tema abordado por Alexandra, que me encantó, acá en mi país se dio una situación bastante lamentable en la ciudad de Guayaquil, en donde estoy residiendo actualmente. Hubo un muy mal manejo de los cadáveres, muchos se perdieron,
esto parece imposible, pero sí se perdieron. Se entregaron cadáveres de familiares que no eran a los familiares y perdón que diga esto, el muerto apareció vivo después de 4 meses. Entonces ocurrieron circunstancias que salieron de la normalidad, salieron del trato digno. Ya no hablemos del derecho, sino hablemos de un trato digno. Y entonces estas circunstancias generaron que muchas personas sientan afectados sus derechos y presentaron una acción de protección, una acción de tutela, haciendo un símil con ustedes. Y el juez de primera instancia concedió la acción señalando que se había violado el derecho a la dignidad humana en este aspecto de acceder o de tener un luto digno por parte de los familiares. Obviamente no se reconocían distintas formas de luto, estábamos hablando simplemente de esta fase que podría parecer, vuelvo a esto tan obvia, pero que un juez lo reconoció y declaró la violación de derechos. Y para esto, fíjense ustedes, el juez de instancia declara esto acá por el mes de junio y el mes de agosto la CIDH emite el informe sobre el derecho al acceso a la muerte digna y sobre el derecho a tener un luto digno de nuestros familiares. ¿Qué quiero decir con esto? Que fuentes, tanto nacionales como internacionales, no nos van a faltar. Tenemos los instrumentos normativos, los enunciados normativos que nos permitirían construir un razonamiento que nos permitan identificar estos derechos como derechos autónomos. Fíjense que el Internet, y esto no es algo nuevo, en el 2015 el Tribunal Federal Alemán declaró que el Internet es un derecho humano con base en el derecho a la libertad de expresión, porque señaló que sin Internet no existe esta posibilidad de acceder a lo que los demás dicen. Entonces, de que tenemos instrumentos para poder reflexionar y para que nuestros jueces puedan tomar todos estos enunciados normativos y hacer construcciones y razonamientos prácticos que devengan en real protección de los derechos, sí. Y comparto con Alexandra la idea de que no solo las altas cortes, los jueces de instancia que están conociendo día a día estos mecanismos de protección de los derechos, tienen estas herramientas, tienen los razonamientos permitidos a través de este ordenamiento constitucional, convencional y de universalidad que les permitirían generar una protección, y no solo eso, además generar la confianza de que el derecho está para la tutela de las personas. Yo creo que esto es el reto que nosotros como juristas en esta época tan compleja debemos afrontar. Muchas gracias, doctora Pamela. Brian Daniel, ¿tienes alguna apreciación al respecto? Pues como lo manifestaban, precisamente las personas que previamente me acompañaron como en el panel, yo considero efectivamente que puede haber un cambio en jurisprudencial a través del tiempo, como lo pasó precisamente con el derecho de la seguridad personal que yo trataba, que inicialmente se trataba por conexidad con el derecho a la vida y la integridad personal, y con posterioridad ya se podría hablar de un derecho autónomo, por ejemplo, en los dos casos. Esto, por ejemplo, que nos está sucediendo en la actual pandemia, también ha traído otros derechos implícitos, como manifestaba la profesora Alexandra, y también es mirar la órbita también un poco más amplia, ¿no? Con una mirada integral, mirando también cuáles han sido, por ejemplo, las resoluciones que han sido emitidas por parte de la Organización de Naciones Unidas, también tomando en consideración cuáles han sido básicamente esas discusiones que se han dado dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a lo que tiene que ver con la exhumación de cuerpos y básicamente también con el tema de la dignidad de los familiares, de las personas que ya no se encuentran junto a ellos. Y creo que con posterioridad pues ya se va a poder tomar también como un derecho autónomo. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Brian Daniel. Voy a formular las siguientes dos preguntas, creo que para que podamos también contestarlas. Las siguientes dos preguntas son estas. La primera es, ¿cómo conciliar el principio de la sostenibilidad fiscal con los nuevos derechos? Creo que se alcanzaron también a abordar, ¿no? En Colombia el principio de sostenibilidad fiscal ha sido quizá uno de estos impedimentos o argumentos en los que
el avance de los derechos ha tenido también un contraargumento, ¿no? Se dice que los derechos cuestan, que los derechos tienen un impacto económico, que pensar en nuevos derechos implicaría también nuevas generaciones de gastos frente a unos presupuestos que se quedan cortos con unas economías pues que no tienen un desarrollo pues adecuado. ¿Cómo contraargumentar o cuál es la postura para enfrentar este argumento del principio de sostenibilidad fiscal que ata a los estados y que muchas veces al interior de los congresos o los parlamentos siempre los gobiernos o algunas bancadas entienden de que los derechos tienen un impacto económico y que el avance de los mismos implicaría obviamente erogaciones presupuestales a los cuales la economía nacional no está preparada? Profesora Pamela. En este punto nos cuesta más mantener la situación actual que afrontar los retos. ¿Qué quiero decir con esto? El planeta se ha detenido y estamos retrayéndonos económicamente. No pensemos en el impacto social, estamos retrayéndonos económicamente. Por ejemplo, con el derecho al acceso a la tecnología, si hay una población que no está participando del mundo tecnológico, está significando económicamente que esa población no está participando económicamente o contribuyendo económicamente. ¿Qué quiero decir? En el momento actual nos cuesta más mantener esta situación estructural discriminatoria, nos cuesta muchísimo más que afrontar. ¿Por qué? Porque a futuro vamos a tener los resultados. Obviamente los estados tienen recursos limitados y en eso estamos clarísimos, pero todos los derechos cuestan. Pensemos, por ejemplo, caso como el Ecuador, 2021 nos vamos a ver abocados a unas elecciones que aproximadamente a mi país le cuesten $100 millones y que para el ejercicio de estos derechos nosotros posiblemente tengamos muchos problemas en el acceso de todos aquellos grupos de personas que son población sensible frente al COVID. ¿Qué nos cuesta más? Desde el punto de vista económico, tener un presidente que carece de legitimidad o una población que tiene una vacuna y que puede ir a votar. Desde el punto de vista económico creo que el mismo argumento es contrarrefutado y tendríamos que ser honestos del costo de los derechos. Clásicamente este argumento nos choca y nos choca habida cuenta de que se maneja esta teoría de que son solo los derechos económicos, sociales y culturales los que generan un importante egreso del Estado. Nada menos cierto que esto. El derecho a la integridad, el derecho a la vida, el derecho a la participación política son derechos altamente costosos. El derecho al acceso a la justicia, al debido proceso, es un derecho civil y político que es altamente costoso para el Estado. Entonces, ¿qué tal si en esta época somos más eficientes con nuestros recursos limitados y además preveemos qué nos va a costar más en el futuro? ¿Seguir como estamos o afrontar la circunstancia de una manera adecuada? Muchas gracias, profesora Pamela. No sé si los dos panelistas también quieran responder. Me atrevería a señalar algunos puntos allí. Desde siempre, y en las lecturas que normalmente se hacen y tocan el punto, recuerdo en este momento una de Rodrigo Primi, en la cual se hace el análisis de que las constituciones, o mejor, quienes integran las cortes constitucionales, tienen el conocimiento de lo que desencadenan sus decisiones y sobre todo sus costos económicos, porque también las altas cortes y sobre todo las cortes y tribunales constitucionales en sus decisiones es innegable que repercuten consecuencias económicas y así debe serlo. En esa orden entonces es una discusión pues que siempre se sucederá en torno a los derechos y parece que queremos quedarnos únicamente en estos derechos de la modernidad, en esos derechos libertarios de un Estado abstencionista, donde el Estado no tenga la necesidad de tocarse el bolsillo y de entrar a cautelar las necesidades. Pero estaríamos entonces de cara a ese Estado que ya no lo tenemos y que por fortuna lo hemos superado y estamos avanzando, para el caso colombiano, en ese Estado social de derecho con rasgos de ese nuevo constitucionalismo. Entonces es un tema que hay que abordarlo,
pero hay que abordarlo desde la postura correcta, no con una visión sesgada de que eso es dinero y entonces no, sino de que hemos evolucionado y entonces también tenemos que evolucionar en la parte de un Estado intervencionista. Y por otra parte, y sin querer sonar para nada popular, estos tiempos se han visto marcados por una fuerte corrupción. No quiero sonar popular, no quiero poner ese punto popular, pero creo que es necesario tocarlo así muy de pasadita. Quizá si esos gobernantes, quizá quienes tienen a cargo la posibilidad económica de distribuir bien esas riquezas, tuvieran esa conciencia para hacer respetar los derechos como deben hacérselo respetar, sin que ese dinero sea destinado para otras partes, la dinámica quizás sería otra. Entonces, me voy ahí a uno de los memes de Mafalda, ¿no? Que hubiera dinero para todos y es que no hubiesen corruptos. Entonces, es un punto que nuevamente reitero, no quiero ponerlo con un tinte muy populista, pero creo que también hay que ponerlo en el tintero de la reflexión de que el dinero puede estar allí, pero que no se lleve a unos destinos para los que no están creados. Muchas gracias, profesor Alexandra. Brian, Daniel, ¿alguna pregunta? Listo. Acompañando el comentario de la profesora Alexandra, también iba como por la misma órbita, ¿no?, que iba a manifestar en relación al control social, ¿no? El hecho de que las veedurías sociales, pues básicamente sean el común denominador, pero siempre que nos encontremos ante una situación en la que los entes de control y de investigación no sean básicamente quienes estén a favor del gobierno, sino que estén a favor de las comunidades a quienes están pues salvaguardando sus derechos, ¿no? O sea, creo que también hay que considerar que el tema de la pandemia ha permitido que ya no haya gastos sobre otros puntos dentro de la administración, por ejemplo, con el tema de política de cero papel, que en este momento pues es algo que también se debe vislumbrar y con lo cual también se podrían sacar recursos. El tema de que las campañas políticas generalmente también tienen un gran cargo que salen del erario público, que se podrían disminuir también en cuanto a apoyo a los candidatos, por lo que tiene que ver básicamente la restitución por los votos. Entonces yo creo que hay muchas maneras, ¿no?, en las que se podría también vislumbrar. Y también cuando hablaba de control social, y aunado a lo que yo había hablado de manera previa, creo que se debe considerar que debe ser básicamente propiciándose, ¿no?, o sea, la seguridad por parte de las personas que hacen parte de estos colectivos que generalmente buscan que se mantengan básicamente los recursos públicos dentro de la sociedad y no que sean destinados básicamente para financiar, como lo mencionaba en mi ponencia, a las grandes multinacionales o a las personas que básicamente convergen con los intereses particulares de ciertos gobernantes, que al final de cuentas pues, no han ayudado en gran parte, ¿no?, a cumplir, por ejemplo, el tema de los PD dentro de nuestro país, como lo es también el tema del acuerdo de paz en favor de los sectores más vulnerables. O sea, siento que hay muchas formas, ¿no?, de realizar el financiamiento, pero una de las principales básicamente va a ser el control social. Mil gracias, Daniel Paspur. Sí, yo creo que hay un aspecto muy importante, yo creo que inclusive pudo identificarse en este encuentro de la jurisdicción constitucional que se hizo hace algunos meses en Colombia, donde salió a flote el derecho a la buena administración pública, un nuevo derecho constitucional en donde la ciudadanía también tiene derecho a que estos recursos públicos se puedan invertir de la mejor manera a luz de estos principios que en Colombia se rigen por el artículo 209 constitucional, los principios de la función administrativa, la transparencia, la eficiencia, la economía, la imparcialidad, la igualdad. ¿Qué tan necesario es contar con buenas administraciones públicas locales, regionales y nacionales que permitan atender con prontitud estas necesidades sin que tengamos que ir a los jueces para hacer respetar los derechos? La última pregunta que se presenta en el chat es ¿cómo equilibramos los derechos con los deberes en estos estados posmodernos? Los nuevos estados que le han apostado a estas fórmulas jurídico-políticas de estados sociales de derecho, de lo que se ha denominado estados que están en la corriente del neoconstitucionalismo, del constitucionalismo transformador, que brinda una serie de promesas, de garantías del summa causa en la Constitución ecuatoriana, del famoso summa causa también en la Constitución de Bolivia,
del desarrollo de los derechos en armonía con la naturaleza para obtener un buen vivir. Todas estas promesas, muchas de ellas incumplidas, muchas de ellas quizá también pendientes, y que han abundado en diferentes cartas políticas de Latinoamérica, han llevado a crecer los derechos, a tener cartas de derechos muy robustecidas en las constituciones, pero de allí también nace una voz, y es el equilibrio con los deberes y las obligaciones ciudadanas. ¿Dónde están entonces esos deberes que tiene la ciudadanía, esos compromisos y esas responsabilidades? ¿Dónde está ese equilibrio entre deberes y derechos? Hemos hablado de la construcción de nuevos derechos a partir de las cláusulas innominadas con fundamento en la dignidad. Pero ¿qué decir de los deberes y las responsabilidades que tiene la ciudadanía, que ha firmado o que ha formado parte de un contrato social en la que de alguna u otra forma también existen responsabilidades sociales, responsabilidades ambientales, de vivir en comunidad? Profesora Pamela Aguirre. Bueno, es una pregunta filosófica bastante complicada. Yo parto de la premisa kantiana de que somos seres racionales. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona, cuando tiene todos los medios básicos para poder desarrollarse, es decir, tiene alimentación, tiene educación, se encuentra bajo cuidado y protección, pues tiene la capacidad de reaccionar adecuadamente a ese estado que le está ofreciendo estos derechos, que le está generando esa protección y ese cuidado. ¿Cómo se conjuga esto? Se conjuga con una ciudadanía informada. Pensemos y volvamos a la pandemia, que creo que es el ejemplo claro. El Estado impone medidas, y voy a decirlo con todas sus letras, medidas bastante elitistas. ¿Por qué? Porque es la clase media, media alta, la que puede quedarse en casa cómodamente, que va a seguir recibiendo unos ingresos permanentes, que tiene la capacidad de tener conexión al Internet, que tiene la capacidad de seguirse proveyendo de alimentos, que sí está incómoda, pero tiene todas estas posibilidades. Frente a otros que, por ejemplo, en la ciudad en donde vivo, hay personas que viven en un lugar de 2 metros por 2 metros, 10 personas que se encuentran todos en un pequeño reducto de espacio, sin la ventilación adecuada, vivimos en la costa, viven al estero, se propagó el dengue. ¿Qué podemos exigirles a aquellas personas a las cuales el Estado no les ha respondido? Entonces, yo creo que el momento en el que se pueda romper estructuralmente estas condiciones de desigualdad, tendremos sociedades más informadas, con acceso a la participación política, como bien lo señalaban también Alexandra y Daniel, para poder saber qué está haciendo el Estado, para poder controlar, para tener veedurías. Debo saber qué hace el Estado, pero no me voy a preocupar de qué hace el Estado si ni siquiera me proveo de alimentos. Si ni siquiera he llenado mis necesidades básicas, no tengo la capacidad de dedicarme a pensar como político de qué está haciendo mi coideario o la persona del otro partido, o qué está pasando con el Estado. Esas no son las preocupaciones que le llenan el día a día a la persona de carne y hueso que está luchando por obtener un ingreso diario. Entonces yo creo que si nosotros nos tomaríamos en serio el destruir esta situación estructural de desigualdad, pues posiblemente tendríamos una ciudadanía más informada, más solidaria y más educada. Muchas gracias, profesora Pamela Aguirre. Nuestros panelistas, doctora María Alexandra. Pues por mi parte, considero que más que exigirle a los pobladores, habría que exigirle a los gobernantes, esencialmente por lo que nosotros comentamos en Colombia, que es una legislación legislativa, básicamente un sinfín de leyes que no tienen una finalidad específica y que no tienen una ejecución tampoco concreta. Y en ese diálogo, o sea, que debería existir entre gobernantes y entre gobernados, siempre se debería pensar básicamente en la manera en cómo se realizará la destinación también de los recursos. Y yo siento que esto es algo que ha faltado, o sea, realmente pensar en gobiernos abiertos, en gobiernos que realmente le den paso a la ciudadanía y no gobiernos que piensen más de los intereses particulares por tener una posición de dominio y de poder. Muchas gracias, Ryan. Profesor Alexander, quería también complementar. Brevemente para finalizar, yo coincido con algunas cosas, ¿no? Ahí sí tal vez
a lo Ronald Dworkin, tocaría tomarse los derechos en serio, todos, ¿no? Desde el lugar y desde el rol que desempeña. Estudiante, funcionario judicial, veedores ciudadanos, todos los asociados a tomarse los derechos en serio. Y eso puede cumplirse también tomando un poco lo que decía la doctora Pamela, bajo una de esas máximas imperativas kantianas, ¿no? Entonces, obra de tal manera que tu comportamiento sea una ley universal. Desde esos puntos, desde el más mínimo comportamiento propio asumido como ciudadano en la familia, porque es que no vamos a desconocer que en estas circunstancias de pandemia los casos de violencia intrafamiliar se disparan. En el municipio del que soy, aquí en Santana, los hechos violentos en contra de la integridad personal se dispararon en tiempos de pandemia. Entonces, va más allá, va desde el mismo hecho, no solo a tocar al Estado y atribuirle quizá esas responsabilidades que las tiene, y él sabe que las tiene, pero también como ciudadanos poder realizar nuestro aporte y cumplir con los deberes que se nos señalan desde el mismo texto constitucional del 91. Pero incluso trascendiendo un poco más, hacer, que no quiero, pues, obrar de tal manera, como lo dice Kant, y ahí tomándome las palabras, que el comportamiento propio se vuelva una ley universal. Y finalmente cumplir con que todo lo resolverá la educación, ¿no? Y sí, mientras alguien no satisfaga sus necesidades básicas, pues lo último que va a pensar es en lograr pisar claustros universitarios y menos en los procesos democráticos, ¿no? Sino satisfacer las necesidades inmediatas. Entonces, una vez esas necesidades sean satisfechas, se puede dar el paso propio a repensarse en clave de ciudadanos, que pertenecen a un Estado y en clave de ciudadanos que deben adoptar los derechos en serio y exigirle al Estado los derechos en serio. Gracias. Bueno, mil gracias. Pasemos entonces a las conclusiones. Quisiera finalmente, después ya de este importante coloquio en donde se han podido vislumbrar diferentes ideas, temas, producto de la disertación y las reflexiones de nuestros tres distinguidos y distinguidas panelistas, quisiera invitarlos para que dejemos algún mensaje final o una conclusión final después de esta reflexión, dirigida a los estudiantes, a toda la población que está escuchando precisamente estas reflexiones, que estamos hablando en torno a la construcción de nuevos derechos y donde muchas veces ni siquiera los actuales derechos o los que la Constitución contempló en esa apuesta por tener un Estado que garantice la justicia social, como reza el preámbulo constitucional en Colombia, sigue siendo una promesa incumplida. Quisiera entonces escuchar la reflexión final, la invitación o la conclusión a la que cada uno de ustedes ha podido llegar después de este importante coloquio. Comencemos con la profesora Alexandra. Bueno, yo debo decir con toda sinceridad que fue este escenario en el que más a gusto me he sentido para poder exponer todas estas ideas que rondan en la mente y que digo son fuente de muchos desvelos recurrentes, ¿no? En clave siempre de dónde están los más débiles. Si algo me deja tranquila de esta intervención en compañía de los panelistas excepcionales que tuve esta tarde, la doctora Pamela y Daniel, y sus reflexiones también, que nos iban guiando el sendero de estas discusiones, es que todos estamos en clave de un constitucionalismo, pero de un constitucionalismo desde una perspectiva crítica, desde esa perspectiva que logra evidenciar que hay unos que están muy bien y que hay otros que están muy mal y por lo tanto hay una brecha. Entonces, esa óptica me deja muy tranquila porque creo que es la correcta para abordar cualquier tipo de coloquio y cualquier tipo de conversatorio. Es decir, poner la mirada en quienes están requiriendo más del Estado. Creo que esa es una de sus labores fundamentales, ¿no? Y en cuanto al tema que yo traje, pues lo traía como muy ideas sueltas, casi que no
muy elaboradas en cuanto a contenido jurídico, en cuanto a contenido dogmático, sino un poco más de sensibilización, un poco más de cercanía. Y me voy satisfecha respecto a ese tema, en el sentido que logro tocar unos aspectos medulares. Primero de ellos, hay gente que está esperando que quienes estamos en este mundo académico vayamos dando pasos y caminando con certeza y con seguridad hacia lo que quizá pueda ser una utopía, porque no hay plata, porque hay crítica, por cualquier situación, pero vamos dando pasos y dar esos pasos nos permite avanzar para la construcción y jalonar a esas personas que están siendo invisibilizadas por cualquier circunstancia. En mi exposición ponía los indígenas guayú, pero como ellos sabrán muchísimos más en este marco de la pluriculturalidad, hablan muchísimos más que han sido totalmente invisibilizados, que no nos importa, son menos. Pero es precisamente sobre ellos que yo noto, todos los que estamos aquí hemos podido tocar algo. Entonces, quienes no tienen acceso, quienes teniendo el acceso no tienen el conocimiento a la tecnología. Estamos pensando en quienes no tienen las posibilidades fácticas, las posibilidades reales de poder acceder a estos derechos. En el caso de Daniel, el hablar de líderes asesinados en estos contextos, también es poner la mano y el corazón en las situaciones específicas donde hay una necesidad y un reclamo familiar y un reclamo social también. Entonces, en ese orden, nuevamente mi conclusión es la tranquilidad que me da que hay conmigo personas que estamos dedicadas a dar rienda suelta a este tipo de pensamientos con los instrumentos que nos da el derecho constitucional, con los instrumentos que nos da el derecho de los derechos humanos y sobre todo las ganas de poder construir y labrar nuevos contenidos. Finalmente, pues agradezco a todos el acompañamiento que se realizó en este coloquio. Es de Regional Sur, bienvenidos a Colombia. A Colombia, la doctora Pamela, pero bienvenidos a todos a que conozcan nuestra Universidad de Nariño. Somos el sur y a veces somos un poco invisibilizados también. Entonces, que sepan que desde acá estamos creando derechos, que sepan que la Universidad de Nariño está llevando grandes y fuertes líneas de investigación que ponen en el tapete este tipo de discusiones y que ponen el dedo en la llaga también en temáticas que llevan a construir y a consolidar este derecho constitucional. Entonces, muchas gracias a la asociación, bienvenidos todos por acá y bienvenida, doctora Pamela, a Colombia. Muchas gracias, profesor Alexandra. Muy amable por la invitación y la conclusión y su mensaje. Doctora Pamela Aguirre, pues sería entonces esa conclusión, esta jornada académica de hoy, 24 de noviembre. Bueno, lo que yo podría decir es que los hermanos colombianos y bueno, también todos los latinoamericanos siempre nos hemos distinguido por esa capacidad de reaccionar y reaccionar bien frente a las vicisitudes de la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Pues nosotros estamos pensando en el derecho como esa herramienta de transformación. Me uno a lo que dice Alexandra, de hecho está reflexionando sobre estos temas y que muchas personas de carne y hueso estén a la espera, no tal vez de este foro, pero sí a la espera de reflexiones jurídicas que hagan viables sus necesidades, que les protejan en sus necesidades, pues es algo que primero nos convoca y luego el momento en el que reflexionamos y hay frutos importantes nos debe satisfacer en demasía. Estos derechos innominados, como se han llamado, están ahí porque forman parte de la dignidad humana. Si queremos teoría jurídica elaborada, pues tenemos muchísima y empecemos con lo de las normas adscritas de Robert Alexi o vamos a la idea draconiana que ya hacía referencia a Alexandra. Tenemos material de dónde. Es posible que nosotros a partir de estas técnicas de interpretación, técnicas de argumentación, construyamos cambios importantes y que tal vez estos cambios importantes no se den para mañana, pero sí van a generar, al menos a mediano plazo, un cambio importante. Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación, Cristian, Alexandra, Daniel, ha sido un honor participar y pues yo tengo mi corazón colombiano por esos grandes amigos que tengo allá. Muchísimas gracias. Mil gracias, doctora Pamela Aguirre Castro.
nuestro egresado de la Facultad de Derecho y semillerista del Nuevo Derecho, Daniel Paspur. ¿Cuál es la conclusión que tenemos después de esta tarde-noche académica reflexionando sobre los nuevos derechos en épocas de pandemia? Pues inicialmente agradecer a excepcionales panelistas que están acompañados como son la doctora Pamela Aguirre, la doctora María Alexandra Ruiz Cabrera, el doctor Cristian también a través de la moderación, a la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, y pues tomar en cuenta algo que yo trataba dentro de la ponencia, y era el hecho de que no nos quedemos callados. O sea, realmente desde lo que nosotros, desde nuestros ámbitos, podemos hacer un gran cambio, no para nosotros, sino para aquellas personas que se encuentran en un estado de necesidad, aquellas personas que se encuentran en crisis humanitaria por el tema de los desplazamientos, por ejemplo, que también han aumentado en este último tiempo. Y no solo ellos, sino también para tomar en cuenta que dentro de la academia se deben apoyar también las investigaciones interdisciplinarias. Es decir, que no solo nosotros hablemos desde el derecho, sino que seamos capaces también de hablar desde la antropología, desde las artes, ser capaces de aunar esfuerzos entre los diferentes estudiantes. En igual sentido, pues elevar nuestra voz a través de la lucha popular. Y si es bien, tal vez no podamos asistir a las calles por diversas razones, pues también lo podemos hacer a través de estos medios virtuales, ¿no? Y creo que algo que nos ha permitido la pandemia también es el hecho de poder encontrarnos en diferentes momentos, en diferentes espacios, y la única forma pues realmente de consolidar una cultura democrática, una cultura que sobrelleve sobre todo como el tema del cuidado por el medio ambiente y también de aquellas necesidades que se dan por parte de los pobladores, es básicamente escuchando y siendo empáticos, y además de ello también siendo conscientes de que todos podemos aportar desde nuestro territorio y que todos en este momento estamos pasando por un reto en conjunto que seguramente lo vamos a superar con las mejores expectativas posibles. Gracias. Gracias, Daniel Paspur. Interesante reflexión e invitación. Yo me uno al agradecimiento en nombre de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional Región de Nariño, su primer evento. De igual manera, la colaboración y el esfuerzo conjunto de la Facultad de Derecho, la Universidad de Nariño y su Centro de Investigaciones y Estudios Sociojurídicos para el desarrollo de este coloquio sobre los derechos iluminados en tiempos de pandemia. La pandemia, sin lugar a dudas, no solamente logró evidenciar esta deficiencia de desigualdades sociales muy presentes en Latinoamérica, especialmente bueno, en países como los nuestros, sino que también llevó a la restricción de ciertas libertades y de ciertos derechos en virtud de una serie de potestades, facultades que el Ejecutivo en ejercicio precisamente de los estados de excepción o en la aplicación de legislaciones propias para contrarrestar los efectos de la pandemia haya adoptado. Y con ello pues la aparición de nuevas necesidades y anhelos sociales. Y dentro de esas nuevas necesidades y anhelos sociales están estos nuevos derechos. La jurisprudencia constitucional colombiana nos ha enseñado que desde los distintos criterios como el de la revisión expresa invocando tratados o convenios internacionales ha construido derechos, que desde la conexión de derechos sociales, derechos colectivos, ha construido también derechos fundamentales en virtud de que los derechos no son islas, sino que están interconectados. Desde la invocación de esta cláusula innominada, que es una ventana abierta a la postura naturalista, ha construido un sinnúmero de derechos. El derecho al agua en Colombia también se construye en virtud del criterio de remisión expresa, la T-143 del 2010. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en virtud de la condición inherente a la persona humana, la dignidad humana, y la remisión expresa a tratados internacionales en la protección del derecho a la salud. Se creó también el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo con la C-355 del 2007 y la T-841 del 2011. El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas también se construye precisamente invocando normas y tratados internacionales de derechos humanos
como ocurrió con la sentencia T921 del 2013, y de la misma manera el derecho a morir dignamente, que nace desde la C239 del 97 y la sentencia T970 del 2014, donde por primera vez con Carlos Gaviria Díaz se construye el derecho a morir con dignidad, entendiendo que la dignidad humana es un elemento transversal como principio, fundamento del Estado, valor, fin del Estado y derecho constitucional autónomo, una regla que lleva a entender que se le debe a la ciudadanía y al ser humano una educación digna, una vida digna, una vivienda digna, una salud digna, una muerte digna. Y aquí se ha hablado también de una despedida digna. Quiero agradecer profundamente a la asociación, a la directora ejecutiva, la doctora Diana Beltrán Grande, al presidente y a las distintas autoridades de la asociación, en especial al doctor René Moreno Alfonso, de igual manera al señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño, Leonardo Enríquez Martínez, y a todos ustedes los que se han conectado a esta hora de la tarde y a esta hora de la noche, y de igual manera a nuestros distinguidos y distinguidas panelistas que hoy brillaron con estas importantes disertaciones y que nos invitan a seguir revisando el derecho, entendiendo el derecho como un instrumento de transformación social, entendiendo el derecho constitucional como el derecho que permitirá transformar las realidades sociales profundamente injustas que vive nuestra querida Latinoamérica. Quiero darle paso y el uso de la palabra para el cierre final de este coloquio a la directora ejecutiva, la doctora Diana Beltrán Grande. Mil gracias, doctora. Es usted dueña del auditorio. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación. Los esperamos la próxima semana en nuestro Congreso de Derecho Deportivo 1, 2 y 3 de diciembre. Muchas gracias y hasta pronto.